dice la palabra: alegraos siempre en el Señor, insisto, alegraos, que vuestra amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca, no os inquietéis por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, considerad bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Poned en práctica lo que de mí habéis aprendido, recibido y oído, y lo que habéis visto en mí, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Quería hablar un poquito sobre la consagración al servicio de Cristo, consagrados al servicio, ¿no? Servir a Cristo es una de las bendiciones que nos llegan como parte de la obra de gracia y salvación que Cristo instala en nuestras vidas. Servir es cómo expresamos nuestra pertenencia al reino de Dios, ¿no? Servir es cómo manifestamos nuestra actitud a Dios por su obra en nosotros. Servir es parte de la propia santidad, de la espiritualidad, del cotidiano de todos los que creemos en Cristo. Sin embargo, hoy es más fácil encontrarnos con cristianos ansiosos por ser servidos más que por servir, que es una de las características posiblemente más comunes en nuestros días, ¿no? Y a veces por preguntarnos, ¿qué puedo obtener de todo esto? ¿Qué gano con la fe? ¿Qué bien me puede ofrecer la iglesia y la comunión con esta gente? Y el concepto de que Dios me puso aquí por ti más que por mí, es un concepto que parece que ya se ha perdido por completo en muchísimos casos. Pablo inicia un párrafo interesante donde les da a los filipenses una serie de exhortaciones que, aun siendo muchas, siendo exhortaciones variadas, están vinculadas al tema de la madurez cristiana, de la constante búsqueda por crecimiento. Está vinculada con el tema del constante compromiso de servir a Cristo. Y eso Pablo ya viene de alguna manera tocando desde el capítulo 3, versículo 15, hasta el principio del capítulo 4, textos que ya los hemos tratado. Claro, sin olvidarnos de las exhortaciones que acabara de dar, en versículos 2 y 3 de este capítulo 4, a Evodia y a Síntique y a Cícigo. El apóstol ayuda entonces a la iglesia con nuevas exhortaciones que tratan de promover el crecimiento espiritual de los creyentes y de la iglesia misma. Estas exhortaciones del apóstol, que tienen profundo significado también para nosotros hoy, las podríamos presentar como sigue. Y aquí tengo un listado para los que estáis siguiendo ahí por la pantalla, ¿no? Un listado de estos significados del servicio para todos nosotros. Lo primero es, versículo 4, la alegría y la gracia son fundamentos para la vida con Dios. La alegría y la gracia son fundamentos para nuestra vida con Dios. Creo que esta es la primera exhortación que tiene que ver con la manera como el cristiano se ve a sí mismo y la manera como ve a todas las demás cosas. Las perspectivas que tiene el ser humano acerca de sí y del mundo están fuertemente determinadas por su propia naturaleza pecadora, proporcionándole y definiendo siempre sus conclusiones, su cosmovisión para decidir, para actuar de una manera u de otra. Pero por otro lado, Pablo presenta una perspectiva completamente nueva, diferente de esa que es la característicamente humana, esa que es diferente del pecado humano,
Pablo nos presenta la característica de la alegría. Alegría y gracia son dos palabras profundamente vinculadas, no solo aquí en este texto, sino que por todo el Nuevo Testamento, ¿no? Están profundamente vinculadas, ya que el término usado, que se traduce aquí por alegría, es la misma palabra que se traduce también por gracia. Así que para ellos, en la época del Nuevo Testamento, hablar de la gracia de Cristo y de la alegría del cristiano, pues estaban hablando de la misma experiencia, de la misma cosa. Y este verbo, alegraos, ¿no? Representa una acción imperativa que los cristianos debemos asumir en virtud de la fe que tenemos y en virtud de los referentes divinos que nos orientan la vida cada día. De hecho, no encontramos alegría y gracia en nuestras propias dimensiones humanas de vida. La alegría y la gracia de las que habla el apóstol Pablo se basan únicamente en el Señor. Alegraos en el Señor, no en uno mismo, ¿no? Alegraos en el Señor. Dios mismo en su obra, en su persona, es la fuente de toda la alegría, de toda la gracia en la vida humana. Por eso la perspectiva por la que debemos encarar al mundo y a nosotros, tal como nos presenta y nos propone Pablo, es la perspectiva del reinado y de la acción redentora de Dios. Por eso disfrutamos de la gracia y de la alegría en el Señor, porque Él está por encima de nosotros. Es importante observar que la extensión de la vida que recibimos de Cristo es muy amplia, ¿no? La acción imperativa de la alegría, en este versículo 4, y de la gracia por parte del cristiano, se extiende al siempre. ¿Habéis visto la palabra siempre? Alegraos siempre en el Señor, ¿no? A todo el tiempo de nuestra vida, ¿no? Todo el tiempo de nuestra vida. Es común a veces cuando entendemos el Evangelio, nos dedicamos a Cristo, en el momento de la conversión, es muy común que nosotros creyentes digamos, ay, qué pena, cuánto tiempo he perdido lejos del Señor, ¿no? Pero gracias a Dios que desde este momento en adelante, todo el tiempo, la palabra siempre del versículo 4, ¿no? Todo el tiempo de vida que nos queda, lo viviremos bajo la gracia de Cristo y la alegría. Y eso comprende todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, toda expectativa de vida que tenemos. La nuestra, la de nuestra familia, de todos nosotros, ¿no? El apóstol nos muestra que todas las dimensiones de la vida, personal, familiar, social, religiosa, profesional, se debe vivir intensamente por el prisma de la alegría y de la gracia de Cristo en nosotros. Comprender y vivir la vida por esa perspectiva de alegría y gracia tiene profundas implicaciones también para el servicio a Cristo, ¿no? Para nuestra vida consagrada al servicio. La alegría y la gracia representan la evidencia de la presencia redentora de Cristo, de Dios en uno, de Cristo y de Dios en nuestras vidas, como una permanente proclamación de la salvación en Cristo, ¿no? O sea, todo el tiempo nuestra vida comunica el Evangelio. Siempre, a lo largo de toda nuestra existencia, desde ahora en adelante, nuestras vidas, nuestras acciones, lo que pensamos, lo que decidimos, la manera como hacemos las cosas y nos relacionamos, pues transmite el Evangelio de Cristo. Somos como proclamadores del Evangelio de Cristo al 100%. Simplemente por el hecho de que estamos bajo su gracia. Esa vida llena de gracia y de alegría se torna en una presencia poderosamente evangelizadora, misionera en la sociedad, a medida que define nuestros raciocinios, nuestro corazón,
que guía nuestras elecciones, que orienta nuestras metas y que da forma a nuestras relaciones y que renueva permanentemente nuestra comunión con Dios y nuestro servicio al mundo. Así que a medida que todo eso se va dando y procesando en nosotros, expresamos este Evangelio de Cristo. Pero si vamos al versículo 5, vemos que además el apóstol Pablo habla de amabilidad, ¿no? Amabilidad con todos. Pablo exhorta ahora a la amabilidad. Ser amables con todas las personas es un reflejo de la gracia y del crecimiento que recibimos a diario del Señor. Esta palabra aquí es muy interesante, es muy importante, porque refleja igualmente nuestra búsqueda por el crecimiento espiritual y por el deseo de no vivir acomodados al que creemos ser suficiente para uno. No, hemos llegado a una etapa ya bastante suficiente. No podemos acomodarnos y seguimos. La amabilidad se basa en que hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza y que Él es el supremo juez, justo juez sobre todos los seres humanos, todos, nosotros incluidos. En cuanto a ser juez, notamos que la manera como concluye el apóstol Pablo este versículo 5, ¿no? Dice, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Y esa es una forma de llamarnos la atención para el hecho de que Dios está atento como juez soberano a cada acción humana. De esta manera entendemos que todos los seres humanos, nosotros incluidos, reciben de Dios una dignidad intrínseca, razón por la que todos deben ser tratados con respeto, con admiración, con dignidad y con amabilidad. Y hay documentos de la Iglesia, ¿no? El famoso Pacto de Lausana, que en uno de sus párrafos nos dice exactamente eso. Por ser Dios juez y justo y por haber creado a todos los seres humanos a su imagen, pues no debemos tratar a nadie con ninguna clase de acepción, sino que con respeto, dignidad y amabilidad, reconociendo que hay una semilla divina, ¿no? Porque hemos sido creados a su imagen, hay una semilla divina en todos los seres humanos. Así que la amabilidad es un rasgo del comportamiento cristiano que debe ser conocido por todos. Y hay dos elementos aquí. El primer es que la amabilidad se considera una acción permanente y deliberada por parte del cristiano. Que sea conocida es una exigencia de nuestro comportamiento. Así la amabilidad y el respeto asumen un significado papel evangelizador, puesto que testificamos del Evangelio y la gracia de Cristo por medio de cómo nos relacionamos, de cómo tratamos a las personas. Su intención, por tanto, con la amabilidad es siempre la intención del servicio, de la evangelización y de la misión. Un segundo elemento sobre la amabilidad es que la amabilidad se dirige a todos los hombres. Estoy sacando palabras del versículo, ¿no? A todos los hombres. Un término considerado implícito por los traductores y desafortunadamente no traducido, ¿no? Simplemente dice a todos, ¿no? Y la palabra hombres o seres humanos no ha sido traducida aunque esté ahí en el texto. Pero la presencia de esa palabra seres humanos ahí tiene su importancia porque indica que la amabilidad y el respeto de los cristianos en sus relaciones se extiende o debe extenderse a todos los demás, a todas las personas, sin ninguna distinción. En ese sentido, tanto su intención como ahora su extensión son visiblemente evangelizadoras, misioneras, porque ambas se extienden a toda la humanidad. Por fin nos queda mencionar que además de la dimensión escatológica del juicio de Dios, versículo 5,
que ha sido brevemente mencionada en este texto, la afirmación de que el Señor está cerca también indica su presencia como juez, calificando las acciones y los comportamientos de su pueblo, los nuestros. La justa presencia de Dios a nuestro lado, al igual que al lado de toda la humanidad, nos conduce a actuar con respeto y amabilidad, considerando a todos los demás dignos en sí mismos como seres humanos que merecen el mensaje del Evangelio de Cristo. Número 3, vamos al versículo 6. Ahí habla de la vida de oración, la vida de oración. Debemos comprender que nos dice Pablo acerca de la oración desde el contexto de la vida de los hermanos de Filipos, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver la vida de oración que dice Pablo con ese contexto? ¿Cómo era la vida de oración de los filipenses, ¿no? Bueno, primero, se trataba de una iglesia compuesta por personas con muy pocos recursos económicos. Habían personas pudientes como Lidia, la primera convertida, que tenía una empresa, ¿no? de venta de telas y todo, pero había una gran mayoría de personas en la iglesia de Filipos que eran esclavos griegos, ¿no? Lo que muestra que estos hermanos pasaban por varias probaciones, privaciones, necesidades, aunque esta iglesia haya levantado una ofrenda para la manutención de Pablo en la prisión, porque os acordáis que en la prisión romana no daban comida ni agua a los prisioneros, ¿no? Si los familiares o amigos no les mantenían, pues se morían de hambre en la cárcel. Pero con eso en mente vemos que la oración de Pablo asume un carácter especial que lo podemos ver en algunas dimensiones. Por ejemplo, que la oración cobra un sentido nuevo cuando hecha desde el contexto de dar y ofrendar. Los filipenses necesitaban orar a diario, muchos de ellos en esa iglesia, orar a diario por la comida de ese día. No sabían muchos de ellos si iban a tener que comer ese mismo día. Tenían que orar a diario por sus propias necesidades reales de su subsistencia y a la vez, a la luz de su también real necesidad de repartir, de contribuir, de ofrendar de sus pocos recursos que tenían. En esta dimensión del ejercicio de la fe, porque dar, compartir y ofrendar es un ejercicio de fe, no es algo natural en nosotros, ¿no? Es una expresión de fe. Así que en esa dimensión del ejercicio de la fe, la oración se torna en un elemento fundamental de la espiritualidad en su lucha de ricos y pobres, porque ambos tienen que luchar contra la avaricia personal, y en la búsqueda de madurez en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con las personas, con la misión restauradora de Dios entre la humanidad. Orar desde este concepto, desde este contexto, es asumir un serio compromiso con la constante búsqueda de Dios por el ser humano. Se trata de una oración que expresa la gracia redentora y que expresa nuestro compromiso con ella, con Dios. Otro elemento sobre la oración de Pablo es que esta oración se ubica en contra, siempre oramos a favor de, ¿no? Pero aquí esta oración se ubica en contra de nuestra ansiedad e inquietud personal. Podemos crecer y madurar en la permanente lucha contra la ansiedad por las cosas materiales y físicas que necesitamos o que no necesitamos, pero las queremos. Y eso nos lleva a las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6, 25 en adelante, cuando dice: más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas, ¿no? Cuando oramos por tanto,
en contra de esa ansiedad humana que tenemos de juntar cosas, de tener cosas, ¿no? Al orar y comprometernos con el alivio de las necesidades de los demás, desde nuestros muchos o pocos recursos, crecemos en la lucha contra la ansiedad corrosiva y maduramos a diario en nuestra fe y en nuestra confianza en Dios. Por último, el acto de orar en sí mismo, ¿no? Aquí en este versículo 6, el acto de orar, el hecho de que el apóstol Pablo ora. El apóstol les exhorta a los filipenses a tornar conocidas todas sus peticiones a Dios y darle gracias por todo lo que tenían y por todo lo que no tenían. Orar por nuestras propias necesidades es también un importante acto de espiritualidad y de madurez de fe. Y a la luz de este contexto presentado, entendemos que nuestras demandas, nuestras peticiones, las consideran el Señor legítimas y las podemos presentar. Y también nosotros las debemos considerar legítimas y orar por ellas. Por eso las podemos presentar a Dios en oración, en súplica, en petición, pero siempre con una profunda gratitud por todo lo que de Él ya hemos recibido, incluso de las cosas que Él nos dirá, no, sé que lo quieres, pero no te lo voy a dar. No es parte de mi plan para tu vida. Gracias, Señor. Orar, pedir y agradecer son elementos profundamente vinculados entre sí y vinculados al ejercicio de una fe creciente y madura. Ante esa exhortación a la oración, creo que es importante reevaluar, redimensionar nuestra propia vida de oración y sus consecuencias prácticas, ¿no? En la atención sobre todo al alivio de las necesidades de otros, lo que torna nuestra vida de oración necesaria al ejercicio de la misión de Cristo en el mundo. Número 4, vamos al versículo 7. El versículo 7 nos habla de la búsqueda por una constante renovación personal. ¿Y a quién no le interesa una renovación personal? ¿No? Pues nos encontramos ahora con esta exhortación muy importante para la vida de servicio. Buscar una constante renovación de nuestra forma de pensar. Eso significa mente, pensamientos, razón, actitudes, intenciones, propósitos. Buscamos esta renovación de nuestra forma de pensar a la luz de la paz, a la luz de la reconciliación, porque paz no es simplemente que me tiro en el sofá y estoy en paz. No, no es tranquilidad. Paz es fin de la guerra, ¿no? Cuando termine la guerra Ucrania y Rusia, se establecerá la paz, la reconciliación. Eso esperamos, ¿no? Paz es reconciliación. Y cuando pensamos en que necesitamos una renovación de nuestra manera de sentir, de pensar, de querer, de actuar, de todo, ¿no? De nuestras intenciones y propósitos, pues esta renovación solo cobra sentido si se da desde la experiencia de una reconciliación, por tanto, paz entre Dios y nosotros. Y esa paz es posible porque Cristo nos une a Dios. Así que este versículo 7 introduce lo que Pablo seguirá diciendo en los siguientes otros dos versículos, el 8 y el 9. En realidad lo que tenemos aquí es una única exhortación en estos tres últimos versículos, del 7 al 9, ¿no? Una única exhortación en dos partes, ¿no? Primero, hace una breve introducción al concepto de paz de Dios y luego una exhortación que debemos seguir. Nos quedamos ahora con esta primera. ¿Qué es la paz de Dios, no?
Según el apóstol, la paz es una realidad concreta que recibimos de Dios. No se refiere al sentimiento humano de bienestar, tranquilidad personal, ¿no? Cuando todo va según lo planeado, no. Nos presenta el concepto de paz como siendo la reconciliación entre Dios y el ser humano por medio únicamente de la obra de Cristo. Una obra que rompe con la separación, con la enemistad que se había instituido entre nosotros y Dios. Así, Cristo es nuestra paz, ¿no? Es lo que dijo Pablo en Efesios capítulo 2. Cristo es nuestra paz. Por tanto, paz es el término que se refiere al fin de la enemistad entre yo, pecador, y Dios que me quiere alcanzar y perdonar. Y la consecuente armonía restaurada entre Dios y el ser humano. Así que se trata de un concepto profundamente redentor y renovador de nuestras vidas. ¿Cómo puedo querer ser, entre comillas, mejor persona, como se dice hoy, ¿no? Si estoy alejado de Dios, ¿no? Así que esa paz, redención, que se puede unir las dos palabras, ¿no? Paz, redención, que nos presenta Pablo, representa la nueva estructura de vida recibida de Cristo. Tiene un valor superior y que sobrepasa por completo a toda estructura de la vida humana. Excede a nuestra forma de entender. Es superior a nuestro entendimiento. Es lo que dice el versículo 7, ¿no? Es superior, excede a nuestra manera de comprender. Por eso la obra de Cristo de paz y reconciliación nos guarda todo el corazón y todo el ser, ¿no? Nos guarda el corazón y el ser. ¿Qué viene a significar eso? ¿Qué significa que esa paz guarda el corazón y guarda nuestro ser? Obviamente que la paz y la redención de Cristo tiene una acción integral sobre las facultades humanas, ¿no? Por su obra, Cristo nos propone nuevos patrones de pensamiento. Podemos pensar de manera distinta, podemos sentir de manera distinta y podemos querer cosas distintas, porque la paz de Cristo nos guarda de uno mismo, nos guarda de la manera como encaramos, como nos relacionamos con la vida, con uno, con los demás, además de transformarnos a la luz de los principios del reino de Dios. Esta exhortación nos lleva a buscar la transformación de la paz, redención. Se trata de una exhortación que nos hace mirar hacia dentro de uno mismo para la manera como nos comportamos, nos relacionamos con los demás. Pensar, sentir y querer, las facultades humanas, ¿no? En conformidad, esas tres cosas en conformidad con la paz y con la redención, pues entonces pasamos a comprender, a sentir, a comportarnos y a relacionarnos transformadoramente, misioneramente, en todas las posibles circunstancias en las que nos encontramos. Versículo 8, el número 5. Habla el versículo 8 de una vida guiada por los patrones de Dios, por los principios de Dios. Este versículo normalmente es utilizado por los cristianos como una especie de amuleto. ¿Lo tenéis ahí? Ante vuestros ojos, versículo 8. Es una especie de amuleto para protegerse de pensamientos impuros. Y a veces intentamos meter este versículo, ¿no? En la cabeza de los, de los jóvenes, de los adolescentes y tal. Sin embargo, si lo miramos mejor, nos encontramos con una exhortación muy significativa que contribuye a nuestro crecimiento en la fe, porque se trata de un patrón de pensamiento, de raciocinio, que nos sirve de norma para todo nuestro proceder en el mundo. No es simplemente me viene un mal pensamiento, lo que sea,
ganas de matar a alguien, lo que sea. Pues no, tengo que pensar en cosas buenas, dijo el apóstol. Tengo que pensar en cosas buenas y apartar. No se refiere a eso, de ninguna manera. Se refiere a un cambio en la mentalidad, en una nueva estructura mental y emocional, en una nueva estructura de raciocinio. Nuestra manera de pensar, de considerar las cosas, de reflexionar acerca de uno mismo y acerca de todo, ¿no? Se debe fundamentar en principios presentados aquí por el apóstol. Los elementos mencionados aquí forman la base para la comprensión cristiana del mundo. De eso trata Pablo. No es, tengo ganas de robar esta Biblia, ¿no? Conozco a un pastor que dijo, la primera vez que entré a una iglesia robé una Biblia y hoy soy pastor de esa iglesia, ¿no? Que no es mi caso, pero un amigo de muchos años. Tengo ganas de robar esta Biblia. No. Voy a poner pensamientos buenos, positivos, alegres, ¿no? Voy a pensar en conejitos saltando por el jardín. Cualquier cosa que me quite esta gana de robar o de lo que sea. No se trata de eso, ¿vale? No se trata de eso. Se trata, este versículo 8, de una estructura totalmente nueva de mecanismo mental y emocional, que nos viene por la gracia de Dios. ¿Os acordáis del mismo apóstol Pablo, capítulo 12 de Romanos, cuando dice, transformar por la renovación de vuestra mente? ¿No? Renovación de vuestra mente. Saquemos de ahí, no nosotros con nuestras fuerzas ni méritos, pero por la gracia de Cristo se saca de aquí formas de pensar, ¿no? Y se mete ahí a medida en que leemos, meditamos y crecemos en las Escrituras Sagradas, en la Biblia, se va metiendo ahí nuevos principios. Es una sustitución que tarda toda la vida en darse. Tarda toda la vida. A eso llamamos santificación. Tarda toda la vida. Se trata de elementos que se integran perfectamente entre sí, que pasan a cobrar sentido en toda la manera como pensamos. El versículo 8 nos presenta un tremendo desafío, que incluso es un desafío evangelizador, al proponernos una vida de servicio guiada por una nueva mentalidad, por valores del reino de Dios, por principios que sacamos de las enseñanzas de la Biblia Sagrada. La vida de servicio depende en mucho mayor grado de las consecuencias de estos elementos en la persona y en la comunidad cristiana que del activismo y de la fe que depositamos en las fuerzas de uno. La verdadera espiritualidad se fundamenta en la renovación de nuestros patrones de pensamiento, de comportamiento, de relaciones. Vamos al último versículo, el 9. Versículo 9, creo que el apóstol nos habla de la permanente práctica del discipulado, ¿no? Observemos el vínculo entre el versículo 8 y el 9. En el 8, Pablo nos presenta una serie de elementos que componen los fundamentos de nuestra comprensión, comportamiento, vida, servicio, sentimientos, etc. Lo que nos lleva a un renovado patrón de vida y nos reubica como pueblo dentro de la sociedad y de la familia. Los dos verbos que ocurren en el versículo 8 están en presente, siendo que el segundo también en forma imperativa, lo que nos indica que ese nuevo patrón de vida debe ser asumido por todos nosotros ahora. No hay que esperar que pase algo especial ahora. Eso se completa o se complementa en el versículo 9, y el versículo 9 empieza con la determinación del apóstol de que debemos poner en práctica todas las cosas que aprendimos, ¿no?
poner en práctica todo lo que aprendimos. Por tanto, una vida como discípulos de Cristo. Lo que hemos recibido y aprendido, dijo el apóstol, lo que hemos oído y hemos percibido, entendido y reconocido en la vida del propio apóstol Pablo. Él se pone como ejemplo, y no es porque es apóstol, pues que cada uno de nosotros tenemos que ser ejemplos también mutuamente, ¿no? Y ser ejemplos para otros. Y Pablo no teme decir, lo que habéis aprendido de mí, lo que habéis visto en mí, lo que habéis oído, lo que habéis percibido, entendido y reconocido. Sabemos que todos esos verbos que usa el apóstol aquí indican acciones ya realizadas, ¿no? Y ya fundamentadas en la vida de uno. Sirven, por tanto, de fundamento para la práctica diaria de una vida cristiana comprometida con nuestra presencia transformadora en la familia, en el mundo, en el trabajo y por donde estamos. Es importante notar que en el versículo 8, Pablo nos dice que debemos pensar y considerar atentamente en estas cosas. Y ahora en el versículo 9 nos dice que las debemos poner en práctica y vivirlas. La vida y el servicio de los discípulos de Cristo se fundamentan en un proceso de aprendizaje que empezó en el pasado, lo que ubica al discipulado como uno de los pilares centrales en el servicio cristiano y en la vida de todos nosotros. Al discipulado lo consideramos una práctica constante en nuestras vidas, ya que somos discípulos a lo largo de toda nuestra existencia. El discipulado se vive como un elemento imprescindible para el servicio de Cristo en el mundo. En un sentido más práctico, podemos decir que el discipulado es la vida espiritual a servicio de los demás, ¿no? Alguien una vez intentando definir la palabra discipulado dijo, bueno, es de sí para el lado, para el otro, ¿no? O sea, haciendo no muy bien, pero intentando decir que es de uno mismo hacia los demás, ¿no? Pablo concluye el versículo con la afirmación que se deriva entonces de los dos, del 8 y del 9, de que Dios, el Dios de paz, estará con todos nosotros. La paz de Dios cuidará nuestros corazones y mentes, versículo 7. El Dios de la paz estará siempre al lado de sus discípulos, versículo 8. La respuesta final es vivir la relación restaurada entre Dios y nosotros, donde la enemistad ha sido sustituida por el eterno estado de reconciliación y de paz. En ese sentido, la Iglesia encuentra la paz en la reconciliación con Dios. Y ahí tenemos para nosotros una guía básica para nuestra relación de servicio mutuo y con los demás. Servir a Cristo es una de las bendiciones que nos llegan como parte de la obra de gracia y de salvación del Señor instalada en nosotros. ¿Qué haremos cada uno ante estas exhortaciones de Pablo para una vida de servicio? ¿Qué haré yo? Pues que el Señor nos guíe y nos bendiga. Amén.